La Navidad es un fenómeno cultural global, con regalos, árboles decorados y reuniones familiares. Pero nadie habla de sus orígenes paganos, tampoco de los rituales que se hacen antes de diciembre y de las consecuencias espirituales que tiene una persona al practicar esta tradición. Hoy en este video te daré 7 razones por las que no deberías celebrar la Navidad. Empecemos. Primeramente, hay que ser honestos con nosotros mismos. ¿En verdad Jesús nació el 25 de diciembre? La Biblia nos manda a celebrar su nacimiento y podemos celebrar lo que el mundo celebra. Estas cosas son las que nos deberíamos preguntar si verdaderamente celebrar el nacimiento de Jesús es un acto de adoración o es solo un acto de idolatría disfrazado de tradición. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. Empezaremos hablando del origen de la Navidad. En este caso, lo he sacado de un artículo en internet que nos dice: el origen de la Navidad no es para nada cristiano. El origen de la Navidad es pagano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como la conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno, que los romanos implantaron. Esto quiere decir la celebración de la Saturnalia. En este caso, la Saturnalia era la celebración más alegre del año en Roma. Se hacía en honor al dios Saturno, el regente de la agricultura y la cosecha. Se celebraba del 17 al 23 de diciembre. En ella se acostumbraba a elegir a un rey entre los más pobres, que dictaba órdenes a todos. Durante esa época del año finalizaban las labores agrícolas, las escuelas cerraban, nadie trabajaba, ni siquiera los tribunales. Así todos podían celebrar sin problemas. La gente apostaba y los excesos no eran mal vistos por la sociedad ni castigados. Las personas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad romana iban de casa en casa cantando a cambio de comida. Esta costumbre se cataloga como la precursora de los cantos de reyes y también de los aguinaldos. El 25 de diciembre los romanos celebraban la Esjuvenalia, una festividad pagana con la que festejaba la infancia y se hacía culto a Mitra y también al dios Sol invencible, que cumplía años ese día. Estas celebraciones, junto con la del Sol Invictus, no puedo ser. Ahora nos deberíamos de preguntar cuándo nació realmente Jesús. No hay un mes real exacto del nacimiento de Jesús, ya que la Biblia no lo especifica, pero historiadores y teólogos sugieren que probablemente no fue en diciembre, sino más bien a finales del verano o principios de otoño, es decir, entre septiembre y octubre. Hay 2 pistas y argumentos bíblicos que prueban esto. Lucas 2:8 nos dice: habían pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En este caso, el argumento nos dice que los pastores no solían cuidar sus rebaños en los campos durante el frío y húmedo invierno de Judea, lo que apunta a una época más cálida, como el otoño. Luego nos dice Lucas 2, 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En este caso, el argumento nos dice que aunque la cronología es debatida, algunos argumentan que un censo romano no se realizaría en invierno, favoreciendo una fecha a finales de verano u otoño. Bien, ahora que sabemos esta información y sabemos que Jesús no nació realmente el 25 de diciembre, sino que fue una fecha establecida por la Iglesia Católica Romana en el siglo IV, ¿a quién se está adorando realmente en esta fecha? Descubrámoslo. Esta historia se remonta mucho antes de las celebraciones paganas de los romanos. Este es el personaje que se lleva toda la adoración de quienes practican la Navidad. Todo comienza en Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue quien construyó la Torre de Babel, la original Babilonia. Nimrod fue tan diabólico que se casó con su propia madre, llamada Semiramis, una bruja y hechicera. Cuando Nimrod murió, la gente le lloró. Semiramis, su esposa y madre, quiso sacar ventaja de la muerte de Nimrod, por lo que se acostó con un sacerdote y se embarazó, y propagó la historia de la reencarnación de Nimrod en su hijo Tamuz. Semiramis se convirtió entonces en la reina del cielo, la madre del niño Dios. Semiramis y Tamuz, Nimrod reencarnado, aparecen en todas partes bajo diversos nombres en todo el mundo: Osiris, Moloch, Júpiter, Isis, Horus, Astaroth, Baal y otros. La representación de la madre y el hijo se convirtieron en los principales objetos de adoración. Pero se preguntarán, ¿dónde sale en la Biblia Tamuz? Pues aquí lo tenemos en Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Semiramis proclamó el crecimiento completo de un árbol de pino que brotó de un día para otro desde un tronco seco que simbolizaba la reencarnación de Nimrod en su hijo Tamuz. El 25 de diciembre fue la fecha que proclamó Semiramis para el nacimiento de Nimrod. En cada aniversario de su nacimiento, ella declaró que Nimrod visitaría el pino y dejaría regalos en él. Adornaban los árboles con bolas de colores y frutas, representando la fertilidad y el atributo al dios Sol. También acostumbraban a identificar sus casas con coronas de flores y hojas verdes colgadas en las puertas de sus casas. Ahora vamos a hablar de qué rituales se hacen meses antes del diciembre. Por relatos de la hermana Belén Torres, quien fue antes una ex bruja y sabe los rituales que se hacen meses antes de diciembre para crear una atmósfera espiritual densa que engaña a toda la humanidad. Todo empieza antes de siquiera poner el árbol de Navidad.
y de poner las luces, pues los brujos escogen días específicos para llevarse a niños e incluso a adultos, como el 31 del mes de octubre, mientras la celebración más terrorífica del año comienza. Los pocos cuerpos que se encuentran son hallados, mutilados, drenando hasta la última gota de sangre, y para no dejar sospechas, les cortan sus extremidades y les quitan unos cuantos órganos para hacer parecer que fue un ajuste de cuentas o la venta ilegal de órganos, cuando en realidad se usa la sangre de estos niños y adultos para ofrecérsela a los demonios, para ser sacrificados a Moloch y preparar el evento más importante del año. Hay brujos que incluso hacen que sus víctimas ayunen para el demonio contra su voluntad, dejándolas aguantar hambre y sed, y aunque griten y lloren, no pueden ser escuchados, pues son llevados a lugares recónditos. Otro ritual que se hace es en noviembre, que coinciden con las fechas en las que se hace el famoso Black Friday, y son las misas negras. La hermana Belén Torres no dice explícitamente qué se hace en dicho ritual, pero sí nos dice que se busca a una doncella, una joven que no haya conocido varón, y los brujos con su hechicería eligen al azar un apellido, y el apellido que aparezca en el ritual, ese tendrá que ser el apellido de la joven, a quien usarán para la misa negra. Podemos concluir de estos dos rituales, que podrían llamarse la antesala para diciembre, pues octubre representa la atmósfera oscura y densa de la Navidad, mientras que noviembre simboliza el consumo desenfrenado y el derroche de dinero que se hace en diciembre. Esto repercute brutalmente en las personas que practican esta tradición pagana y diabólica. Para este punto, muchos me podrían llamar extremista, religioso y exagerado. Y pues no los culpo, pues es algo difícil de aceptar, pues diciembre se ha convertido en la máxima piedra de tropiezo para todos los cristianos, pues es el mes en donde los cristianos se descuidan espiritualmente. Muchos de ellos desean descarriarse y dejar la toalla. Y hay algunos que incluso mienten para beber, comer, vestirse con ropas nuevas y endeudarse. En este tiempo, muchos cristianos dicen que hay que hacer nacer a Jesús en los corazones de las personas, cuando hacen todo lo contrario, pues se van de viaje y, y festejan sin medir las consecuencias. El hermano Venancio Amparo lo dice de una manera magistral. Diciembre no es el problema es lo que se permitió todo el año. Esto quiere decir que los cristianos que celebran la Navidad son cristianos que no viven en santidad, no llevan su cruz cada día, como lo dijo Jesús, y son personas que buscan su propia felicidad en los placeres de este mundo, haciéndose idólatras por estar practicando costumbres de hombres. Ya habíamos hablado del origen del árbol de Navidad y las decoraciones, que no son parte de Dios, sino que son costumbres abominables que nos llevan al infierno. Hablando del árbol de Navidad, tenemos un versículo bíblico que nos habla de ello, y este es Jeremías 2:20, que nos dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré.
Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Esto quiere decir que cuando tú pones el árbol de Navidad en tu casa, tú estás fornicando con las tinieblas, pues esas cosas no vienen de parte de Dios. Además, tenemos que hablar de la figura de Santa Claus. El sacerdote católico llamado Nicolás fue obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano siglo IV. Entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en la época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares. Desde allí pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir los regalos en época de Navidad. Así es como un hombre pasó a ser un ídolo para los niños en la Navidad. Cuando nosotros estábamos pequeños, nuestros padres seguían una tradición basada en la mentira, diciendo que Santa Claus o los Reyes Magos vendrían a traernos regalos en Navidad. Vivíamos en una mentira. Nosotros, como cristianos, no debemos mentirle a nuestros hijos y tampoco vestirnos como Santa Claus, pues es un pecado delante de los ojos de Dios. Para el mundo, este es un tiempo alegre de luces, árboles de Navidad, regalos, dulces, fiestas, niños que esperan a Santa Claus o los Reyes Magos para que les den regalos. Pero también vemos orgías, borracheras, muertes, tristeza, angustia, suicidios por doquier. Quiero terminar hablando sobre la cena de Nochebuena, que no es para nada buena. La hermana Belén Torres ha revelado que al hacerse la cena de Nochebuena con el propósito de celebrar el nacimiento del niño Jesús, que realmente no es Jesús, sino Tamuz, como les había dicho. Por lo que cuando llega la hora de orar por los alimentos, no se está orando al Dios vivo y verdadero, sino a los demonios que reinan en la Navidad. Incluso la hermana Belén Torres relata que el 24 de diciembre los brujos no hacen más rituales ni hechicerías, pues todas las familias del mundo están haciendo sus rituales por ellos. Por lo que pueden vestirse de civiles y pasar el rato con sus familias, o comer en las casas de sus clientes cuando son famosos. Los brujos reanudan sus rituales el 25 de diciembre, cuando es el pico de la Navidad, y es allí cuando todo es un caos. Es cuando las discotecas se llenan, cuando hay más adulterios y fornicaciones, la gente se emborracha y hay más accidentes automovilísticos. Total, es una maldición realizada por todas las familias del mundo el 24 y 25 de diciembre, que durará todo el año. Es por eso que luego viene muerte, destrucción para su casa, escasez, conflictos y disoluciones. El Señor Jesús tomó al pastor Aston Adam Mbaya, un siervo fiel, para llevarlo a las 351 cámaras del infierno durante 351 días. Y esto fue lo que le mostró el día 86. Había una puerta gigante y al lado un hombre sentado, vestido exactamente como Santa Claus. Él se reía burlonamente de las personas atrapadas dentro de estas cámaras. Sobre la entrada estaba inscrito: las cámaras de las almas condenadas que celebran la Navidad. Aunque la escritura no era terrenal, el Señor le permitió entender lo que decía. El pastor Aston estaba sorprendido, pues él mismo pensaba que celebrar la Navidad es para festejar el cumpleaños de Jesús. Pero el Señor le respondió: no es así. Esta celebración fue instituida por el diablo a través de la Iglesia Católica Romana. El demonio que ves como Papá Noel es un espíritu inmundo que seduce al mundo. Es un demonio.
Esta iglesia que inventó la Navidad es representante de Satanás. Ellos la instituyeron. En la antigüedad había muchos dioses. El emperador romano adoraba al dios Sol. Cuando los romanos adoptaron el cristianismo, el emperador decidió instituir una fiesta para los cristianos. Argumentó que, dado que ya existía la Santa Comunión para recordar la muerte y resurrección de Cristo, los cristianos también necesitaban un día de celebración. Inspirado por el diablo, propuso un día para celebrar el dios Sol. Bajo el pretexto de recordar el nacimiento de Cristo, fue el diablo quien convocó a los poderes de las tinieblas y dijo: Como los cristianos no tienen un día específico para honrar a su maestro, les daremos uno. Proclamaremos que este es el día del nacimiento de Cristo. Ese día todo el mundo me honrará a mí y no a él. Será un día en el que todas las familias de la tierra adorarán y celebrarán al Dios que represento. Los marcaré con mi número de serie 666. Esta resolución fue implementada por la Iglesia Católica Romana. El Señor le mostró al pastor Aston que aquellos que celebran la Navidad están marcados con el número 666, porque sin saberlo están adorando al diablo. Él vio a este demonio, Papá Noel, burlándose de las personas en tormento y diciéndoles: Alégrense porque este es su reino. Aceptaron nuestra propuesta y obedecieron nuestras instrucciones. Este es su premio. Todas las personas que mueren celebrando la Navidad son llevadas a este lugar de tormento eterno. Y ya es demasiado tarde para todos ellos, pues el arrepentimiento solo vale aquí en vida. Ahora quiero que reflexiones por un momento. Todo lo que acabo de relatar en este video, ¿realmente vale la pena celebrar algo no bíblico a cambio de perder mi alma? Muchos cristianos mueren sin haberse arrepentido de haber celebrado la Navidad, y la han celebrado desde que son muy pequeños y se pierden eternamente por no saber que están adorando a un Dios falso y no al Dios verdadero. Vamos a terminar con este versículo, Efesios 5, 6 al 11, que nos dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.